a los que nos ven por aquí, en TikTok, en YouTube. Falta el cable para la conexión. En YouTube los saludamos, les damos gracias por estar siempre allí con nosotros y a los niños de Esjaín, por supuesto, también. Los saludamos y los invitamos, tanto a los de Esjaín como a los que nos ven en redes sociales, que estén viendo nuestros videos. Ayer ya subimos nuestro reel ahí donde aparece nuestra bella Villandri, la niña de los picos, mostrando lo que se hace cada día aquí en Escaín. Ahí también salió mi bella Aileen danzando. Entonces no se lo pierdan, miren, cada día vamos a tener un videito donde mostramos lo que hacemos todos los días aquí en Escaín con los niños, cómo son las clases y qué se hace aquí diariamente. Bien. Bueno, vamos a continuar con el estudio del día de hoy de la parasha o parasha Kitexé, ¿cierto? Kitexé. ¿Qué significa? ¿Me recuerdan? Cuando salieres a la guerra. ¿Qué significa? Cuando salieres a la guerra. Cuando salgas, cuando salieres, como dice Josué. No, ahorita después lo escribo porque es que ahorita me queda lejos el teclado. Sí, o alguien que lo escriba allí, por favor, profe, si lo puede escribir ahí a Daira, tenga la bondad. Entonces, hay muchos temas aquí, hay bastantes temas aquí en la parashá, en esta parashá, así como en la pasada, dijimos, ya lo habíamos dicho de la semana pasada, estas parashot tienen bastantes mandamientos. Hoy vamos a hablar, o el título del día de hoy es, la preocupación por la propiedad ajena. ¿Sí? La preocupación por la propiedad ajena. Pero antes de hablar de esto, no quiero dejar pasar lo que hablamos ayer con los bebés, que es muy importante, porque ese joven o ese hijo contumaz y rebelde, que no, que es glotón, que es bebedor, pues seguramente no tiene en cuenta este tipo de cosas, ¿cierto? No tendría en cuenta el preocuparse por la propiedad ajena, porque vemos que este joven o este jovencito contumaz y rebelde, pues es un problema para la sociedad. Lamentablemente hoy en día existen muchos de estos jóvenes que a temprana edad mueren o que se convierten en asesinos, ¿sí? O que están en la cárcel a temprana edad y es a causa de los límites que sus padres no imponen en casa. A los hijos hay que ponerle límites en casa desde pequeños para evitar que hayan jóvenes contumaces y rebeldes, como dice la Torá. La Torá nos pone el ejemplo del hijo contumaz y rebelde, sencillamente, especialmente para los padres primerizos, o sea, los padres que por primera vez tienen hijos. ¿Sí? Por, ¿Quién me está escribiendo? Por favor, déjenme escribirme ya. Déjenme de escribir ya por allí. Gracias, era solamente lo que necesitaba ahorita, porque nos entretenemos. Entonces, este hijo contumaz y rebelde era un problema. Quiero hacer esta introducción, vuelvo y digo, antes de iniciar, porque es importante. Estamos en vivo acá, sí. Este joven contumaz y rebelde, que hoy en día vemos bastante, ¿cierto, profe? Samuel. Lo vemos lamentablemente en las cárceles. Si no, miren la noticia del político aquí en Colombia que ya falleció, pues que el asesino fue un joven, ¿sí? Un joven de corta edad, no recuerdo la edad, Como 15 años. 15 años, 14 años, no sé muy bien. 14 creo. 14 años, imagínense. Pero ya el jovencito tenía un prontuario, seguramente porque con la frialdad con que llevó a cabo el hecho, pues se ve que no era un primerizo. Entonces miren lo que genera este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, este joven se califica de esta manera y esto es lo que quiero ahondar rápidamente para continuar con el tema de hoy.
Este joven se califica así por lo siguiente, por despreciar la autoridad de sus padres, ¿sí? Por despreciar la autoridad de sus padres. Y es muy importante a los que me ven en redes sociales y a los padres de familia que no me escucharon ayer porque estaban con la profe. Hay que ponerle límites a los niños. Nuestros hijos deben entender que en la vida hay límites, ¿sí? En la vida hay límites. Usted no puede estar pasándose la ley, como dicen aquí en Colombia, por la galleta, por gusto. No, hay límites. Usted debe respetar la ley. Usted no se puede pasar un semáforo en rojo porque puede generar su muerte o la muerte de una persona o generar un accidente grave, ¿sí? Hay límites. Y esos límites empiezan desde nuestros hogares. Como padres de familia debemos establecerle límites a los hijos, del trato de ellos con nosotros mismos, de qué hacer y qué no hacer en la casa. Aquí en Jaén hay límites, hay derechos y deberes. Aquí ustedes saben que tienen que cumplir ciertas condiciones, porque de no hacerlo, pues, puede traer dificultades. Entonces, este joven, porque no voy a dar los versículos tampoco, tenía desprecio por los padres, ¿sí? Bueno, el que quiera, búsquese ahí Efesios 6, 1 al 4, pero no aquí ustedes, cualquier otro. Búsqueme ahí rápidamente Efesios 6, 1 al 4. Dice que este joven, y ojo con este punto a los que me ven, padres de familia, tenía gula extrema, ¿sí? Ay, pero que es que el niño coma gula. Aquí, mírala. Aquí. Es un apartamento. Que el niño coma, pero es que está muy tarde, el niño ya comió, no importa, déjelo comer, y el niño vea. Amén, profe. Déjelo comer, venga, el niño no puede controlar la forma de comer, y va creciendo y no puede controlar su apetito. Y dice ahí que el que no puede controlar su deseo por la comida y por los temas sexuales, empieza a tener problemas. Porque el padre sabe que la persona que es bebedor de vino y glotón, con el tiempo irá a hacer cosas peores, ¿sí? Porque no puede controlar algo básico, como su forma de comer, que es algo que nosotros como padres debemos ponerle límites a nuestros hijos. No deje que el niño coma, no, porque hay ¿cómo se dice? La tradición, ¿cómo le dice a eso, profe? La costumbre de que un niño gordo, y hablo de los niños gorditos, pues ese es un niño sano. No. Un niño bien alimentado debe tener un balance. Sí, debe comer buena proteína, ensalada, frutas, verduras. No solamente carbohidratos, porque le va a generar problemas. Tiene que estar haciendo ejercicio, entre otras. Efesios 6, 1 al 4 dice, gracias Josué. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, el quinto, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Ese no los hagan enojar, es póngale límites, ¿sí? No lo exaspere, pero póngale límites, ¿sí? No los deje, cuidado, no los deje hacer lo que ellos desean. Es que como yo tuve que vivir esto, mi hijo no lo va a vivir. Entonces que coma, que haga lo que yo no pude hacer. No, porque seguramente si te pusieron esos límites era por que eran necesarios. Entonces miren, la comida, algo tan sencillo. Saludamos a Xiomara Gitchov. Algo tan sencillo como el controlar lo que se come, ¿sí? Puede generar un problema muy grave. En el caso de un joven de estos, que se desborde. Y en cualquier persona, ¿sí? Pero especialmente los jóvenes. No te chupes eso. Que se desborde, ¿sí? Que de ahí empieza a coger otras costumbres, porque como está acostumbrado a rebasar los límites y no pasa nada, no, hay problemas. Ojo con esto, chicos. Profe, entonces,
No podemos comer, claro, usted puede comer muy bien. Usted puede comer todo lo que usted quiera, ¿sí? Pero con prudencia. Como le digo yo a mis hijos, hay una porción. Usted tiene que comerse esa porción, ¿sí? Si usted hace ejercicio, pues obviamente va a haber un mayor consumo calórico, pues su cuerpo va a necesitar más comida, es lógico, ¿sí? Pero hablo de aquellos que les gusta comer, pero no les gusta hacer ejercicio, les gusta mantener acostado, viendo televisión, viendo celular, y se dejan llevar y se dejan desbordar porque les da ansiedad, entonces hay que comer, ¿sí? Hay que comer. A los que le da ansiedad, a otros sencillamente otras cosas. Pero todo eso está en la mente. Acuérdense de esto. Todo está en nuestra mente. No, yo lo puedo dominar. No voy a tomar agua. Me voy a aguantar las ganas. Voy a pensar en otra cosa. O me voy a ocupar en otra cosa y se le olvida que usted tiene hambre. ¿Sí? Ojo, padres de familia. Y para cerrar el tema del joven contumaz y rebelde, él es malintencionado a la hora de comportarse en las cosas del Eterno, ¿sí? Tiene hipocresía, hace las cosas para que lo vean, pero por dentro no las está haciendo de forma, ¿cómo dice? De forma, ¿ah? No, de forma verdadera, de forma verídica, veraz, sino que hay hipocresía en él. ¿Ah? Sincera. Sincera, gracias, profe. Hay hipocresía en el joven, ¿sí? Hay hipocresía. Entonces, es importante que entendamos que es necesario que nosotros vivamos conforme el Padre lo ha establecido, ¿sí? Y este joven, pues, lamentablemente, vuelvo y digo, en la Torá no se muestra ningún caso o ninguna historia, por favor, o ninguna historia donde se hable de que hay un hijo contumaz y rebelde. La Torá está poniendo esta historia como prevención, ¿sí? Como prevención. Vuelvo y digo, especialmente para los padres que tienen o que son primerizos, ¿sí? Que tienen sus hijos por primera vez, para que aprendan de que deben haber límites para con nuestros hijos. Y para los padres de familia que me puedan estar escuchando, que aún no le tengan límites a sus hijos, es necesario, indispensable que usted les ponga límites para que no se vuelvan rebeldes, para que no sean después un dolor de cabeza, como decimos en Colombia, ¿sí? Uno sabe que los hijos y los muchachos tienen su forma de ser, ¿cierto? Hacen sus cosas, juegan, tienen su forma de ser, pero hay que ponerles límites. En algún momento hay que decirle, no, papito, no hagas esto, no, mamita, no. No, pero es que no lo vas a hacer, ya te lo digo. No se puede. Hay que establecer límites, por favor. Hay que establecer límites. ¿Sí? Hay que poner un vallado a ciertas cosas que los hijos deben saber que no pueden rebasar ese límite, incluyendo el respeto hacia sus padres. ¿Sí? Pues, de allí, ahora sí venimos a, bueno, antes de pasar, Elohim permite que sea corregido este joven, ¿sí? Antes de que llegue a su adolescencia o a la edad de los 13 años, para evitarle la muerte. Por eso él da la prevención, ¿sí? Por eso él da esa prevención y dice, póngale límites al muchacho o a la niña, ¿sí? Póngale límites, ¿sí? Ahora no usted, entonces, profe, usted está diciendo que mis hijos se mueran de hambre. No. Por decir, un balance, según la estatura, según el peso, ¿sí? Según la actividad física que el muchacho o la jovencita haga, pues debe tener
unos requerimientos, vuelvo y digo, calóricos y proteínicos, ¿sí? Que usted puede revisar para que la persona esté saludable, para que la persona pueda subir de peso si es que está muy delgada y necesita subir de peso. O si está un poquito pasada de peso, que no es ser obeso, ojo, porque yo les he mostrado aquí los videos y ustedes pueden ver una serie que se llama Kilos Mortales. Es una persona obesa, que no puede ni caminar, no se aguanta el propio peso, ¿sí? Que no puede pararse por sí sola. Pero aquí no hay ningún obeso o ninguna obesa, para que tampoco me van a meter en la cabeza eso. Porque no faltará, uno les trata de ir un paso adelante. Siéntate, por favor. Entonces, entienda esto. Si usted tiene un poquito de sobrepeso, pues es sobrepeso. Eso no es ser obeso. Jovencitos, jovencitas. Eso tiene solución. Haga ejercicio y coma saludable. Ya. Pero no se deje llevar por eso. Ni se sienta mal por eso. Pero sí controle o póngale límites a eso que usted se deja desbordar. Llámese comida, llámese jugar todo el tiempo, llámese estar pegado todo el tiempo al celular, o estar viendo televisión todo el tiempo, o estar haciendo ciertas actividades que te desbordan, que tú no puedes controlar, o que tú no te dejas controlar por ellas. ¿Sí? Pues después de eso, ahora sí venimos a la lilla 2 y 3, que nos habla del título que tenemos, la preocupación por la propiedad ajena. Y esto es muy importante, niños, vean, jovencitos. ¿Por qué empecé hablando del joven contumaz y rebelde? Porque esta es la misma parashá, pero aparte de todo, después la Torah nos muestra esto. Este joven seguramente, que es contumaz y rebelde, pues no le importa o no se preocupa por la propiedad ajena. De hecho, dice un comentario, un midrash, ¿sí? Que este joven, para poder tomar vino y comer carne, le debía robar a sus padres. Porque pues, ¿cómo hacía? Recuerden que la carne no era barata. Sí, estamos hablando de hace mucho tiempo. Siglos. Entonces, este joven probablemente robaba a sus padres para poder saciar, dígame bien, para poder saciar ese deseo por la carne, por el vino, por la comida. ¿Sí? Entonces nosotros debemos aprender a tener preocupación, a preocuparnos por la propiedad ajena. ¿Sí? Por la propiedad ajena. Porque miren, muchas veces, ¿cuántas veces usted se ha encontrado algo y no se preocupa de quién es, sino que va cogiendo y va guardando? Seguramente pasó. Si a alguno le ha pasado aquí, de los que me ven en redes sociales, pues tengamos cuidado con eso, porque no está bien. Hay que buscar la forma de devolverle al dueño, porque debemos tratar a los demás como queremos ser tratados. Miren, yo puse el ejemplo el año pasado, me encontré una billetera. Yo venía bajando con quién, contigo, venía bajando con mi hijo Matías, y yo paré. Yo dije, esto es una billetera. Inmediatamente la cogí, la guardé, creo que veníamos subiendo para acá y le dije a mi esposa, me encontré esta billetera. Miremos a ver de quién es. Empezamos a mirar, porque como eran uno de los caminos que sube para acá, dije, tiene que ser de alguien que viva por aquí cerca. Empezamos a buscar dentro de la misma billetera, a ver si había números. Encontramos un número de un señor, como que era una tarjeta de una carnicería. Finalmente el señor nos logró, o como que contactó a la esposa del señor. La señora nos llamó y yo le dije, y mi esposa le dijo, ¿de qué color es la billetera? Como no, la billetera es así, así nos la describió tal cual. Le dije, entonces sí son los dueños. Porque eso también es importante, porque no faltará un vivaracho que usted escriba por ahí, vea, me encontré una billetera. ¿Sí? A quien se le haya extraviado, escríbame. El que escucha dirá. Ay, Sí, e inmediatamente los que son dueños de lo ajeno, que les encanta lo ajeno, pues van a escribirle, ¿no? No, es que la billetera es así, no, no es así. Usted tiene que buscar, o el celular es así, porque a veces una persona puede encontrar un celular, lo apaga, no, no lo apague. Déjelo a ver si de pronto alguien lo llama y usted contesta, sí señor,
Vea, es que yo me encontré este celular. Sí, mire, es que mi celular. Soy yo el dueño, soy yo la dueña. Ah, bueno. ¿Sí? Que no me sigan escribiendo, gracias. Aunque ahí dice Joseph David que al papá se le perdió la billetera y le preguntaron al guardia y lo llevó a un lugar donde tienen objetos perdidos. Bueno, sin nada de dinero. Al menos le devolvieron los documentos. Y al menos tienen objetos perdidos. No sé aquí en Colombia es más complicado, ¿no? Pero miren que nosotros debemos hacerlo por iniciativa propia. Porque además es un mandamiento, niños, jovencitos. Porque aunque la ley acá, en algunos países, porque aquí tenemos varios países, no sea tan clara en el tema, como de pronto, creo que en Israel nos contaron la historia de que se perdía algo, inmediatamente la gente, había un lugar donde la gente llevaba los objetos perdidos. No sé si en algún lugar de Europa, Gerard que está por allá, en España, nos pueda decir. Pero aquí en Colombia, hasta donde yo sé, no hay un lugar para llevar los objetos perdidos. Hasta donde yo sé, no lo hay. Puedo estar equivocado, ¿no? Puede que lo haya. Pero hasta donde yo sé, no lo hay. Jorge David Casas. Buenas Es tardes. común ver en lugares como piscinas objetos que se perdieron. Sí, pero es un lugar específico, una piscina. Pero de pronto usted encuentra un celular, tiene que esperar a que lo llamen. O buscar un número ahí, si es que no tiene clave ni nada, y llamar a un número que diga esposa. Profe, es verdad. O mamá o cualquier cosa y decir, mire, yo me encontré este celular, de pronto usted conoce al dueño, dígale por favor que acá lo tenemos. ¿Por qué? Es muy importante, jovencito, es un mandamiento. Obviamente la Torah nos pone el ejemplo de el animal, que ya vamos a hablar allí. Si encontramos algo que no es nuestro, no tenemos el derecho a apropiarnos de eso. ¿Qué dice Levítico 19:11? Profe, otra cosa, también, donde mi hermano entrena, hay lugares donde se dejan las cosas que se le perdieron, que se pierden. Amén. Muy bien. ¿Qué dice Levítico 19:11? Qué bueno que ya tengan eso, Jorge David. Dice, no roben, no mientan ni se engañen unos a otros, no hagan promesas falsas en mi nombre, pues profanan el nombre de tu Elohim, yo soy el Adón. Mire, este es... ¿Volvió? Llévelo, pásalo para allá, por favor. Dice aquí, no hurtarán, dice mi versión. No negarán falsamente y no mentirán. El hombre a su prójimo. ¿Sí ven? Está prohibido. ¿Quién levantó la mano? ¿Gerard? Que aquí en España, pues, donde yo vivo dice, guarden bien sus cosas que aquí no nos hacemos responsables de nada después. ¿Ven? Listo. Pero bueno, yo dejé un día pues mi celular en una banca y no fui lejos y cuando pues volví, pues, lo encontré ahí. Bueno, menos mal. Sí. Sí, pero hay países en los que definitivamente es complicado. Porque usted lo deja ahí y ya no lo encuentra, ¿sí? Sí, profe. No entendí. Aquí me escriben ¿quiénes? ¿Xiomara? Mi Dice esposo regalos una vez- personalizados. Ajá, sí. Pero no le entendí. Mi esposo una vez encontró un teléfono y no cubre corazón para buscar a SIM card. Ah, porque no corazón, se ya entendí. Sí, aquí me da un comentario que dice que el esposo una vez encontró el celular, pero no tuvieron corazón para botarla sin cara. Entonces, claro, eso hay que hacerlo, porque no sabemos, mire, la persona que se le extravía algo, esa persona siente angustia, ¿sí? Porque de pronto para usted no es de tanto valor, pero usted no sabe qué valor tenga para esa persona. O qué tan importante tengan en eso que se le perdió. ¿Se volvió a pasar el gato? ¿Qué? En eso tan importante que tenga la persona. Entonces, si nosotros sabemos de quién es, con mayor razón, mire, si sabemos de quién es, o tenemos la posibilidad de hacer una búsqueda
para saber quién es el dueño de la cosa perdida, tenemos la obligación de buscar a la persona y devolver el objeto o el animal perdido. Porque recuerden que el octavo mandamiento, ¿qué dice? ¿Qué dice el octavo mandamiento? Ay, no me les... No hurtarás. No robarás, gracias. Que está en Éxodo 15, Éxodo 20:15, perdón. Dice. Está prohibido robar, no me lo dejas leer, espérate un momento. No, no. Entonces, la Torah aquí nos muestra el ejemplo de un animal perdido. ¿Sí? De un animal perdido. Ah, mira, aquí dice que el dueño se comunicó y le entregaron el celular. Era ¿Sí? una persona mayor. Era una persona mayor, esperaba una llamada de un trabajo. Ah, bueno, Baruch Hashem. Baruch Hashem por las historias reales. ¿Sí? Entonces, tenemos la obligación de buscar a la persona y volver el objeto o el animal. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa con el animal? El animal te genera un trabajo doble, ¿cierto? Usted encuentra un celular, al menos el celular lo pueden llamar y, pues venga por el celular. Pero si es un animal, ¿cómo hace? Te toca a ti ir a buscar el dueño, salir con el animal, ¿sí? Porque probablemente el animal se ha escapado. Y si uno no sabe quién es el animal, entonces toca salir, ir a buscar el dueño, ¿sí? Todo el tema. Y esto es lo que la Torah nos coloca aquí, porque ya vamos a hablar después de eso, de que una persona que es perezosa, ¿sí? De que no le guste hacer las cosas, y no que pereza ir a llevar el animal por allá. No, no. Que venga el dueño. ¿Quién me iba a hablar? ¿Daira o Sofía? Yo, profe, y después Sofía. Daira. Profe, yo quería decir un comentario, es que yo cuando viajé a España, una vez se me había perdido un gorrito de luces. Estábamos en el paseo marítimo y al día siguiente que fuimos a recogerlo también estaba. Allá en España tienen muchos principios y son muy buenos. Bueno, Sofi. En una silla, suba en una silla. Sofi, ¿vas a decir algo? Ya, profe, que no me perdí. Una pregunta, profe. Si nosotros, digamos, nos encontramos un billete, pero no supimos de quién era, ¿nos lo quedamos? Eso es un caso diferente, porque es que el tema del billete, obviamente si uno ve que hay una persona por ahí cerca, uno pregunta. Sí, porque igual si no es mío, si la otra persona lo toma, pues es responsabilidad de la otra persona si no es de él y lo toma. ¿Sí? Pero con un billete es un poco diferente y complicado. Porque pues si usted lo lleva a la policía, seguramente se vuelve humo. ¿Sí? Le toca a uno mirar allí, de pronto... Claro, es que hay un hilo muy delgado entre la trampa y la verdad. Entonces uno lleva si uno ve por ahí una persona, uno va preguntando, porque así ha pasado. A veces alguien sacó la cartera y se le cayó el billete y uno se lo encontró, ¿cierto? Yo no vi que se le cayó, pero sí vi la persona. Entonces uno coge el billete y va preguntando, de pronto se le cayó este billete, volvió otra vez. De pronto se le cayó el billete y ya. Y si la persona no, pues mire, ahorita le voy a dar la opción. Usted puede quedarse con el billete, pero en el momento que vengan y le reclamen, usted debe devolver el billete, ¿sí? Si usted toma el billete, un ejemplo, usted encontró un billete, 20.000 pesos, no encontró a nadie y de pronto usted lo cogió y se lo gastó. Y vino esa persona, después le dice, ay niño, de pronto usted me dio un billete de 20.000, es que mire que se me cayó, le toca devolverlo. ¿Sí? Porque eso se hacía con el animal, mire. Correcto, igual que con un juguete.
Si no saben, ¿va a hablar? Sí, que tengo un ejemplo de eso, que hay unas personas que Duro. que hay personas que son, ¿cómo es que se dice eso? Que no tienen como, son fríos también, Ujú. que no tienen ¿de quién es este billete? La Sensibilidad. sensibilidad, la delicadeza. Entonces ellos cogen con la pierna y se esconden el billete para que nadie Por lo favor, vea. concéntrese ahí. Eso es trampa. ¿Cierto, gato? Bueno, si no sabemos de quién es, podremos guardarlo, oiga muy bien, podremos guardar la cosa o el animal hasta que alguien pregunte por ello. Entonces tendrás que devolverlo. Ahí estaba la respuesta, ¿viste, Sofi? Porque si usted se encuentra un animal, ¿usted qué hace? Y no sabe de quién es. Y le da pesar dejarlo. La persona regularmente lo puede guardar. Por ejemplo, aquí hay un gatico que es de enseguida. Pues sabemos que es de enseguida. Pero cuando llegó la primera vez no sabíamos de quién era. Entonces lo tuvimos aquí. Se le dio buen trato y le pregunté al vecino. Y él me dijo, sí, es un gatico mío. Ah, bueno, se lo devolvimos. Y él a veces se pasa. En este momentico se pasó. Por aquí anda. 3 veces. Sí, pero ya sabemos que es de él. ¿Sí? Entonces, Ok, gracias. si usted y yo nos encontramos algo, pues tenemos el deber. Como volví y coloco el ejemplo que la Torah nos pone. Acaba de llegar un recuerdo. Ay, que estábamos mirando algo del sistema que nosotros no consumimos energía de postre, sino de la solar, De los paneles. Ajá. ¿sí? Y estábamos y vimos un platico, entonces yo dije, abuelo, ya no lo pique. Entonces nos lo quedamos duró cuántas semanas, no duró tanto, pero era más lindo. Con ese teníamos 3, porque antes teníamos 2, pero comieron uno. Bajo el Pero gato. primero ese se lo comió, bueno, no se lo comió, lo mordió una No, es el ¿Qué gato lo que está movió? moviendo el tripo, está pegándole así. y le enfermó lo más. Muy bien, o sea que se encontraron un pato, mi querido varón, y era muy bonito y todo, pero no se lo quedaron, ¿cierto? Porque no era de ustedes. No, sí no lo que Ah, y el dueño no ha aparecido. Bueno, no aparece. bueno. Aquí estamos con los bebés también. Y es verdad, miren, pueden suceder este tipo de cosas. Uno debe guardarlo, vuelvo y le digo. Uno lo guarda, se descuadró esto acá, mira, quedó torcido. Con el movimiento que le hizo el gato. No, así se cayó así, mírame, mira, se cayó, ponlo más derecho. Ponlo derecho. Espérame un segundo. Uy, definitivamente sí, qué cosa tan tremenda. Entonces, si se pierde, usted debe tenerlo ahí. Por favor, cierran el micrófono. Perdón. Usted debe tenerlo hasta que aparezca el dueño. ¿Sí? Miren, el que roba profana el nombre del Eterno. Y ya lo leímos ahora en Éxodo 20:15. Está prohibido robar. No se deje tentar, por muy bueno que parezca la cosa que se encontró, por muy bonito que esté el animal, ¿sí? Por mucho dinero que tenga la billetera que se pueda haber encontrado. No se deje tentar. No le saque ni un billete a esa billetera. Porque, por ejemplo, dice Joseph que se le embolató la billetera al papá y se la devolvieron, pero ya no tenía plata y el papá tenía plata. No debe ser así. O sea, se la deben devolver a uno completa, con lo que tiene dentro. ¿Sí? Saludamos a Carmen Pérez. Con lo que tiene adentro. No se deje tentar. Porque es que el que roba profana el nombre del Eterno. ¿Qué dice Proverbios 37:9? Mientras Alan nos dice. Véalo aquí. Alan, ¿qué vas a decir? Profe, algo que me pasó es que, como usted sabe, yo vivo en una unidad, entonces a mí me mandaron a la tienda y yo estaba subiendo el ascensor, pero como el ascensor de mi torre estaba malo, me tocó ir por otro.
Entonces hay un chut y cuando yo iba a bajar las escaleras para llegar a mi piso, había una Nintendo Switch 2 en la basura. Entonces yo la cogí y la puse a cargar porque estaba descargada. Entonces ya por ahí 2 días después ya apareció el dueño y era un policía. Claramente yo le di y se la devolví. Bueno, Uy, Baruch Hashem. Eso es lo que hay que hacer. Y era un juego que seguramente a Alan le gusta jugar o a cualquier niño le gusta jugar videojuegos. Y toda un Nintendo Switch. Cualquiera dirá, uy, mira lo que me encontré. claro. Ya perdió, ¿no? Imagínense, seguramente el señor, por error, lo echó a la basura. O estaba en otra cosa, en otra bolsa, lo Se cogieron equivocó. como si fuera basura y se lo echaron. Y se equivocaron. Eso es lo que hay que hacer. Nosotros somos de Colombia, señora Fernanda. Somos de Colombia, Palmira. Estamos en Palmira. ¿Qué dice Proverbios 37:9? Proverbios 37:9. Amén. Dice, solo 2 cosas te he pedido, Elohim. Concédemelas antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. Despacio. Aleja de mí la La falsedad y la la mentira. mentira. ¿Qué más? Y no me hagas rico ni pobre. No me haga rico ni pobre. Dame solo el pan necesario, Dame solo el pan necesario. porque si me sobra, podría renegar de ti. y Porque decir si que no me te sobra, conozco. podría renegar de ti. Y decir que no te conozco. Y decir que no te conozco. Y si me falta, podría robar y ofender a Ojo. ti tu divino nombre. Y si me falta, podría robar. ¿Y qué? Profanar. O Tu sea, sí divino dice ahí, nombre. profanar el nombre del Eterno. Por eso el que roba, profana el nombre del Eterno. Por eso el cuidado, jovencitos, que debemos tener de no robar, ¿sí? De no adueñarnos de lo ajeno. Así la situación nos deje ver o nos ponga todo a nuestro favor, ¿no? Porque no faltará el Yexer Ajá diciéndole ahí, eso está a su favor, usted encontró el Nintendo Switch ahí en la basura o lo habían botado. Guárdeselo, ¿cierto? No. Dispone, no porque me está poniendo los chistes. Yo me acuerdo que- Se disponen las situaciones para probarnos el corazón. Y siempre nuestra respuesta debe ser la correcta. Honrar el nombre del Eterno. Si dice no robarás, pues no robarás. ¿Sí? Si uno se encuentra algo, tiene que buscar la forma de que se le devuelva al dueño. Sí, yo sé que es muy difícil. Sí, yo sé que es muy complicado, pero no es imposible. Y miren, hemos visto historias aquí de personas que han encontrado maletas con dinero y la han devuelto. Un taxista, si mal no estoy en Cartagena o en otro lugar, sucedió. Y eso es lo que hay que hacer. Y él no había podido quedarse con todo el dinero. ¿Quién iba a decir que no si él la encontró? ¿Qué iba a saber el dueño quién se la encontró? Pero hizo lo correcto. No falta el que diga, ay, tan vos, si hubiera quedado con esa plata, que no. Honramos el nombre del Eterno. Porque si la maleta fuera tuya, ¿no te gustaría que te la devolvieran? ¿O te gustaría que te la robaran? ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Por eso, la Torah nos da el ejemplo de un animal perdido. Ojo, escapado. Y requiere de esfuerzo físico para llevarlo al propio hogar. Miren, la Torah nos da este ejemplo porque, os digo, no es fácil con un animal. La persona puede caer en la trampa de la codicia y la pereza, ¿sí? Dice, la codicia y la pereza del ser humano gravita con tanto peso que muchos aprovecharían la oportunidad de apropiarse de un objeto perdido o esquivar la tediosa labor de encontrar al dueño. ¿Por qué? Ay, no, es que me toca llevar ese animal. No, dejemos ese animal aquí. Ay, para yo salir a caminar, buscar quién es el dueño, igual que con la billetera. No, qué pereza uno ponerse a llamar sin saber quién es. No. Llamamos, hicimos el esfuerzo. Buscamos en medio de todas las tarjetas que habían. A la primera persona que llamamos dijimos, no sé de quién es, no lo conozco. ¿Sí?
porque aparecía obviamente la cédula de la persona. Ni idea quién es. Hasta que indagamos y logramos encontrar a una persona que dijo, sí, es de mi esposo. O nos llamaron, no me acuerdo si nos llamaron, no encontramos el número. Es de mi esposo, bueno, se le entregó. Eso es una tarea tediosa. Y más con un animal, ¿cierto? Con un animal puede ser aún más tedioso. Más complicado. Y eso te puede servir de pretexto para decir, ay no, qué pereza. Yo no voy a entregar eso. Ya yo me voy a quedar con eso. Entonces, tengamos mucho cuidado con esa actitud, ¿sí? Tengamos muy en cuenta esto, jóvenes, jovencitos. Sí, ya los voy a sacar. Tengamos mucho cuidado. Los bebés ya pueden salir. Los bebés. Busquemos Proverbios 10:26, por favor. Amén. Búsquemelo. Gabriela Shah, ¿va a decir algo? Amén. Profe, yo solo tengo una pregunta. Dime. De que tú estás hablando de que si tienes un teléfono, no es tuyo. Tengo una pregunta. ¿Cómo puedes saber que es mandado por el Eterno y cómo saber que si alguien te está mintiendo? Bueno, regularmente ya hicimos el ejemplo, ¿no? Para el tema de la billetera que nos encontramos, la persona que dijo, ay, es que esa billetera es de mi esposo, le dije, sí señora, cuénteme, ¿cómo es la billetera? Ella dijo, no, la billetera es de tal color, o sea, dio una descripción tal cual, ¿sí? Que solamente la señora o el dueño puede decir, no, es que la billetera es de tal color, tiene el sellito de tal cosa, ahí dentro de la billetera están los papeles de esto, hay una tarjeta tal. Entonces, con eso nos dimos cuenta que era de la señora. ¿Cómo saber si es del Eterno? Pues regularmente es muy complicado en el sentido de que si tú te encuentras algo, debes saber que es de alguien. Si el Padre te va a dar algo, entonces el Padre te lo envía a través de alguien. Te da una donación, te pone una persona para entregártelo, ¿sí? Te dice, mire, esto es para ustedes, por esto que hacen, o el Padre puso en mi corazón que yo les diera esto, o que te diera este celular. Por ejemplo, a Matías, en la Keilah, voy a ponértelo en dólares. Alguien le dio 20, 2 por 4, 8, le regaló como $25, que de pronto no es mucho allá, pero aquí son 100,000 pesos, ¿sí? Gabriel, no te veo la cara, Gabrielito. Le regaló 100,000 pesos. ¿Usted sabe lo que es 100,000 pesos de regalo? Eso lo da a veces una persona en una fiesta, cositas así. Entonces se lo regaló. Entonces yo cuando le di el billete, yo le dije, ¿quién le dio eso? Me dijo fulanito de tal. Ah, no, claro. Si uno se encuentra algo que no es de uno y lo devuelve, uno no debe esperar a que le den nada por eso, ¿no? Porque es lo correcto. Pero por el ejemplo de Gabriel, a Matías le dieron esos 100,000 pesos. El padre los quiso dar a través del hermano de la Keilah. Volvíamos a ver el gato ese. Se lo dio a través del hermano de la Keilah, le dio esos 100,000 pesos a Matías. Entonces, si tú te encuentras un celular, Gabriel, tienes que buscar la forma de, dentro de los números, hacérselo devolver a la persona, ¿sí? Y si el padre te quiere dar algo, lo hace a través de alguien, pero no, regularmente no con un objeto perdido. Pudiese ser, ¿no? Pero no he escuchado casos todavía. Proverbios 10:26, ¿ya, Daira? Sí, profe, Proverbios 10:26. ¿Qué dice? Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo olvidan. Como vinagre a los dientes y el humo a los ojos. ¿Ustedes han hecho alguna vez un sancocho o algo en leña que le cae ese humo, o un asado, ¿no? Y le cae humo en los ojos y eso uno, llora, ¿sí? Dicen que como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos, así es el perezoso. Porque estamos hablando de que el perezoso le da, valga la redundancia, pereza de que se encontró algo y devolverlo. Pero genera un problema. ¿Qué dice Proverbios 13:4? Proverbios 13:4, ¿qué dice?
Amén, profe. Dime. El alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma del diligente será gratificada. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Por eso les digo, chicos, jovencitos, jovencitas, hay que dejar la pereza. Sean productivos, dejen la pereza. Profe, ¿entonces no tenemos derecho a descansar? Claro. Usted puede descansar un día, en Shabbat descansamos, otro día descansamos. Para los papás también. Claro. Todo el día que estén ocupados. Y para los papás también, no deje que sus hijos sean, ¿cómo se dice? Procrastinando todo el tiempo, no. Póngalos a hacer. Por eso les digo, ayúdenlo, pónganlo a hacer actividades en la casa, que ayuden a lavar los platos, que ayuden a lavar la ropa, que no echarla a la lavadora, ¿sí? Que no sean ociosos, gracias, profe. Póngalos a hacer un deporte, ocúpelos. Póngalos a leer, ¿sí? Que se ocupen. Que se ocupen, no los deje ser ociosos. Y vamos con el último, Proverbios 6:6. Ya salieron los bebés, ¿cierto? Ya les dije a los bebés hace rato que ya podían salir. Otra persona, Daira, espérate. Léame. Amén, profe. Espérate, Gerard, déjame que otro lea. Una lección. Que me lea Eileen. Lorena Hernández. Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ve a la hormiga, oh perezoso. Ve sus caminos y sé sabio. ¿Y por qué sé sabio? Léame lo que dice el que sigue, el 7. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. 8. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Amén. Porque no tiene capitán ni nada, pero en el tiempo que necesita recoger comida, recoge. No es perezosa. Fíjate que el Padre nos pone, por ejemplo, los animales. Y es verdad, uno mira una hormiga y las hormigas son muy trabajadoras. Entonces, ya saben, chicos, y a los que nos ven en redes sociales, hay que devolver lo que no es de nosotros. Lo ajeno. Lo ajeno, por muy bonito que parezca, por mucha codicia que te pueda generar, por mucho deseo que te pueda generar el aparato, hay que devolverlo. Hay que devolverlo. Y ustedes y los padres de familia instruyan a los niños a eso. Pónganle límites en eso. De que se encuentran algo, es de alguien. Si usted se encuentra algo, es de alguien, tiene dueño. ¿Listos? Bueno, les recordamos a todos los que nos ven por redes sociales que somos Edjaín, lo mejor para ti, colegio virtual. Estamos en matrículas abiertas, ¿no? No te lo pierdas. Correcto, cuando regresamos las cosas extraviadas, alegramos el corazón de la persona. Es verdad, ya lo dijimos. Muchas gracias ahí a regalos personalizados. El Xiomara Gift Shop. No, Xiomara Gift Shop aparece como Xiomara Gift Shop. No, pero es como que a veces. ¿Usted sabe que ustedes Xiomara Y Gift también Shop? nos último útil a la sociedad, correcto. Recuerden que somos un colegio virtual. Sí, jajaja, ¿sí ves? Ah, entonces sí ves? es Xiomara. ¿Sí ves? Donde instruimos a sus hijos para un buen futuro, donde le enseñamos programación, se les enseña marketing digital, a que sean emprendedores y por supuesto les enseñamos la bendita y sagrada Torah. Estas clases que ven son las que se dan a Edjaín en todas las mañanas, de lunes a viernes. A los que están aquí en TikTok los invitamos a que se unan a nuestra red o a nuestra comunidad en YouTube e igualmente a los que están en Facebook. Únanse a nuestra comunidad en YouTube y recuerden visitar nuestra página web, que ahí tenemos nuestra tienda virtual donde ustedes pueden conseguir libros, ¿sí? Libros muy buenos como el de la Shon Agá para el buen hablar, como el de Viermingo para el autoestima de nuestros hijos, como el de 14 historias reales para los que son emprendedores, empresarios, jovencitos, para que se animen ahí con esas historias reales. Los animamos
y a no dejarnos desanimar por muchas de las cosas que nos dicen cuando emprendemos nuestros negocios. Bueno, nos despedimos, les damos gracias. Vamos con los 10 mandamientos rápidamente, por favor. Cada uno me va a decir uno rápidamente. ¿De memoria o...? Pues mejor si es de memoria, que esa es la idea del ejercicio. Rápidamente. ¿Quién dijo yo? Levánteme las manos. Daira Catalina el segundo. ¿Quién me da el primero? Profe, ¿no puedo hacer el cuarto? Villandri hace el cuarto. ¿Quién hace el primero? Yo. Adelante. Yo soy Elohim que te sacó. Yo soy Adonai Elohim. Yo soy Adonai Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, donde eras esclavo. No tendrás otros dioses aparte de mí. Amén. El segundo, Daira. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo en la tierra. Porque yo soy yo, Elohim, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mas hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. El tercero, Gerard. Así. No tomarás el nombre de Yahvé tu Elohim en vano, porque Yahvé no está por inocente el que tome su nombre en vano. Muy bien. El cuarto, Villandri. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contiene, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Amén. Eileen, el quinto. Honra a tu padre y a tu madre para que al Señor te dé una cabida en la tierra que Dios al Señor te da. Bien. Antonella, el sexto. No robarás. ¿Ah? El sexto. El sexto. No matarás. No matarás. No matarás. No matarás o no asesinarás. Adi, el séptimo. No cometerás adulterio. Muy bien. El octavo. No, Daira otra vez no. El octavo, otro. Dylan, el octavo. No robarás. No hurtarás, muy bien. Antonia, el noveno. No hablarás cualquier testimonio contra tu prójimo. Muy bien. Y Sofía, el décimo. Dice así, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Y todo el pueblo dice... ¡Amén! Bueno, nos despedimos de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Recuerden visitarnos, ¿sí? Visiten nuestra página web, que ahí tenemos nuestra tienda virtual y allí podrán comprar nuestros libros. Shalom, shalom a todos. Finalízame ya, por favor. Bueno, vamos con la...